Vamos a continuar con el tema del día y por supuesto también con la entrevista de hoy. Le agradezco mucho a Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, que nos acompañe hoy en Mega Noticias para hablar de este tema. Querido Marco, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Magda, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Oye, a ver, vaya que hay muchos temas en torno a la austeridad republicana que ahora todo parece indicar que se va a convertir en pobreza franciscana. ¿Frente a qué estamos? Bueno, me parece que retrata varias cosas el dicho presidencial. Por un lado, y creo que distintos colegas, tanto en México Evalúa como en la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, bien han señalado que en términos de las finanzas públicas, los números son preocupantes porque sí se anticipa que para el proyecto del presupuesto del próximo año, dado la caída en la recaudación de impuestos y la forma en que el presidente ha mandatado al secretario de Hacienda a redistribuir el gasto para poder sostener sus obras que sí son prioritarias para su visión, como es Dos Bocas o el Tren Maya, pues para el resto de la administración pública federal se anticipan todavía pues tiempos más complicados. De hecho, por ejemplo, en el caso de educación, lo que hemos estado viendo han sido recortes presupuestales, promesas incumplidas, por ejemplo, el magisterio con un recorte del 80% a los recursos destinados para su capacitación o la ausencia de suficientes presupuestos para su promoción de ascensos, ya sea lo que le llaman el escalafón horizontal o vertical, es decir, darles un mejor salario, pues no ha habido recursos para ello. Entonces, en distintos ámbitos, educación, salud, hace poco cuando vimos que se cae el Compranet, pues uno de los temas que está detrás de la insuficiencia del espacio para poder almacenar la información es justo que pues lo barato sale caro, y si tú estás sujeto como ente de la administración pública a tanto recorte, no hay forma que financies aspectos básicos para que el servicio público funcione y funcione bien. A eso se suma pues esta no solo visión desde mi punto de vista equivocada de decir que la austeridad es sinónimo de combate a la corrupción, sino que es, digamos, un argumento falaz, pero popularmente muy atractivo, A ver, porque a ver. siempre hay... sí. Qué bueno que mencionas esta parte y déjame interrumpirte ahí, Marco, porque justamente hoy el presidente hablaba, por ejemplo, de los recortes a los salarios que se hicieron en algún momento, estos salarios de lujo, hablaba también de las pensiones de los expresidentes, inclusive ahí salió, expuso una lámina, ya sabes, inclusive la semana ya se empezaba a calentar el tema de una manera que bueno, no terminamos de explicarte por qué Ricardo Sheffield estaba haciendo este comparativo, ¿no?, entre los salarios de las personas que ganaban más que el presidente, el tema de los amparos y demás. Hoy el presidente sale y dice, a ver, por una parte ya no hay corrupción en mi gabinete y por el otro lado, ahora con esta austeridad o mejor dicho, con esta pobreza franciscana, lo que se va a hacer es que se van a reducir viajes al extranjero, se les van a terminar por quitar viáticos y con eso vamos a tener un ahorro mayor. Esto, por una parte, es significativo y verdaderamente es cierto ese discurso de que ya no hay corrupción en su gabinete. Es que justo creo que el presidente es muy hábil en la labia, en apelar a el imaginario popular que piensa que ser servidor público es sinónimo de corrupción y que hay este dispendio de grandes salarios y derroche, lo cual en los hechos pues francamente no hay tanta evidencia que lo sustente. No quiere decir que no haya habido malos casos. Una cosa es que haya habido malos casos y que por supuesto se tienen que investigar y castigar, y de otra muy distinta es generalizar que la administración pública es una burocracia dorada y demás. En 2019, por ejemplo, cuando vienen estos primeros anuncios, por ejemplo, de quitarles el seguro de gastos médicos mayores, el seguro del retiro y demás, y al mismo tiempo estar diciendo que es un gobierno que promueve el incremento, por ejemplo, el salario mínimo, etcétera, etcétera, convenientemente el gobierno omite
que el salario de cualquier funcionario está compuesto por dos aspectos fundamentales. El salario base, que es un salario pequeño, y una parte que es mayor, que se llama compensación garantizada, misma que no entra dentro del cálculo, por ejemplo, del Afore, para en este caso el ISSSTE, para cuando eventualmente el funcionario se retire. Es decir, ni siquiera se le protege en términos salariales para tener un futuro en un retiro adecuado. A eso se sumó que después vino en la serie de recortes ya hasta el absurdo que el funcionario tenía que llevar, por ejemplo, su propia laptop a la oficina porque no se quería renovar los contratos para el alquiler de computadoras y demás, escasez, por ejemplo, incluso de papel para la impresión de documentos, y así nos fuimos. Vino en 2020, justo cuando estaba todo la polémica de la pandemia y en la clásica estrategia del presidente de distraer la atención para omitir o tratar de que no sea sujeto de las críticas ante problemas serios de las omisiones del gobierno, mete al debate en ese momento que va a quitar el aguinaldo y que después va a volver a reducir en 25%, en ese momento dijo, los salarios de la alta burocracia. Nosotros hicimos un análisis y vimos, por ejemplo, que de esos supuestos recortes, quienes iban a ser más afectados son los mandos medios, es decir, los subdirectores y los directores de área, que son en la administración pública los que realmente operan el funcionamiento del gobierno. Y saben, para quienes nos están viendo, para que no digan, hijo, es que ganan muchísimo y se gastaba tantísimo, pues no, ¿saben cuánto se ahorró? Menos del 1% de los recursos que se destinaban para los proyectos del presidente, es decir, cacahuates presupuestales. En ese sentido, Marco, ¿cuál es la perspectiva de la reunión que se está teniendo allá en Palacio Nacional con respecto a estos cambios que se pretenden en la ley de austeridad? ¿Qué ves? Lamentablemente veo una retórica que lo que quiere esconder, insisto, son los tiempos complicados de las finanzas públicas que enfrenta el país, lo que se anticipa en septiembre de una discusión presupuestal que va a ser muy amarga. Veo a un gobierno que gasta mal, porque por supuesto que tira el dinero en dos bocas. Llevamos ya un sobrecosto sustantivo, al igual que el sobrecosto sustantivo del Tren Maya, que cuando se advirtió que iba a haber sobrecosto, el entonces funcionario de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte decía que estaban molestando solo los críticos conservadores. Pasaron los meses, salió la realidad y se demostró que habría sobrecostos de este proyecto. Entonces, tenemos por un lado eso, además de problemas serios de opacidad por tratar de blindar a no rendir cuentas en cómo se gasta el dinero, por eso lo de seguridad nacional y tratar de blindar, de no hacer transparente los contratos, por ejemplo, de las obras gubernamentales, para quien nos escucha. El presidente dice que es el gobierno más transparente de la historia, nada más que respecto incluso a un gobierno problemático como el de Peña Nieto, las negativas de acceso a la información y por lo tanto los recursos ante el INAI para recurrir esa negativa del gobierno federal han aumentado 56%. Y después es el mismo gobierno que creó una ley en 2018, justo cuando iba a entrar López Obrador, y le llamaron la Ley de Austeridad Republicana. Y en esa ley dijeron que se iba a privilegiar la forma de la licitación para comprar y adquirir los bienes del gobierno federal. Nada más que, otra vez, aunque no le gusten las comparaciones al presidente López Obrador, en relación al gobierno de Peña Nieto, que entonces adquiría por adjudicación directa 42.5%, pues llegó López Obrador y lo hace en 53.4%. Entonces, uno le va sumando, Magda, y observa que por un lado es hábil para tratar de explotar el enojo ciudadano respecto a la sospecha del servicio público, pero en los hechos tenemos, uno,
problemas muy serios de estos recortes que al final de cuentas a quienes afectan no son solo a los servidores públicos, sino a la Hombre, a la calidad del gente. funcionamiento del gobierno y a nosotros como ciudadanos. Segundo, que la forma en que está comprando no es ni transparente ni tampoco competitiva, sigue adjudicándose mucho, se sigue usando el pretexto de seguridad nacional para no abrir los contratos Así es. y claramente para los buenos servidores públicos que lo hay, pues son noticias muy malas porque tarde que temprano Claro. lo que termina pasando es empujándolos al no darles las condiciones de hacer su trabajo a una de dos. O se salen, Así es. o lo que sí sabemos de la investigación comparada, Magda, es que si se bajan los salarios, aumenta la probabilidad de corrupción. Uy, y que bueno, finalmente ya hemos también visto varios escándalos relacionados con temas de corrupción que no se pueden dejar de lado. Vaya forma con la que cierras, Marco. Como siempre ha sido un gusto conversar contigo. Gracias. Gracias como siempre, Magda, que tengas buena tarde.